La urgencia de detener al culpable era palpable, y la familia presionó para que se tomaran medidas rápidas. Insistieron en responsabilizar tanto al perpetrador como al hospital por la angustiosa situación. Sin embargo, antes de involucrar a las autoridades, optaron por esperar la llegada del esposo para discutir sus próximos pasos. Dentro de la habitación del hospital, donde su hija permaneció en estado vegetativo durante 5 largos años después de un trágico accidente, surgieron preguntas sobre el sistema de vigilancia. La madre preguntó sobre la presencia de cámaras, con la esperanza de que pudieran proporcionar evidencia crucial. La enfermera le aseguró que esas habitaciones generalmente tenían cámaras de vigilancia, principalmente para monitorear a los pacientes que no podían buscar ayuda de forma independiente. Sin embargo, la madre expresó escepticismo, señalando una falla crítica en el sistema. Si bien las cámaras grababan continuamente, la viabilidad de un monitoreo constante se consideró poco práctica. En cambio, sirvieron para una revisión retrospectiva en caso de emergencias o incidentes. A pesar de esta limitación, quedaba la esperanza de que las imágenes pudieran capturar las acciones del perpetrador. La madre solicitó ansiosamente acceso a las grabaciones, sugiriendo que las revisaran en colaboración con las fuerzas del orden. Mientras tanto, las tensiones aumentaron a medida que el padre dirigía su frustración hacia el médico, obstaculizando el progreso. En un esfuerzo por mantener la compostura y facilitar la comunicación, la madre se encargó de comunicarse directamente con el personal médico, mientras discutían la posibilidad de revisar las imágenes de vigilancia. El esposo intervino con escepticismo, descartando la idea como inútil. Su interrupción provocó un debate entre la pareja, y la esposa abogó por la importancia de verificar las imágenes a pesar de las reservas de su esposo. Argumentó que la presencia de la cámara en la habitación del paciente hacía improbable que el perpetrador pasara desapercibido. Sin embargo, su esposo respondió, sugiriendo que el perpetrador podría haber tomado precauciones para ocultar su identidad o sus acciones. A pesar del desacuerdo, finalmente decidieron ceder al juicio de la policía con respecto a las imágenes, reconociendo el costo emocional que supondría presenciar el atroz acto capturado por la cámara. Al regresar a la habitación del hospital de su hija, el ambiente era tenso, con persistentes dudas e inquietud. La esposa no pudo evitar el sentimiento de desconfianza hacia su esposo, exacerbado por su comportamiento sonriente y su inquietante conversación con el médico. Reflexionando sobre su relación, la esposa, Lindsay, recordó su pasado, recordando cómo se conocieron en la universidad y la admiración inicial que sentía por Phil, su esposo. Sin embargo, los eventos recientes ensombrecen su asociación una vez idealizada, dejando a Lindsay lidiando con dudas. Lindsay a menudo se encontraba lidiando con sentimientos de insuficiencia, una característica con la que había luchado durante mucho tiempo. Sin embargo, parecía que esta vulnerabilidad acercaba inadvertidamente a Phil a ella, desencadenando un instinto protector dentro de él. Su relación se profundizó a medida que pasaban de la vida universitaria a la fuerza laboral, con Phil liderando el camino hacia la edad adulta. Lindsay admiraba su confiabilidad y estabilidad, cualidades que contrastaban con sus propias inseguridades y luchas ocasionales. Sin embargo, a medida que Lindsay enfrentaba los desafíos de su nuevo rol, se sintió abrumada por las dudas y la ansiedad. La transición de estudiante a adulta trabajadora trajo consigo una ola de presión y estrés, exacerbada por su frágil estado mental. En sus momentos de desesperación, Lindsay anhelaba el apoyo y el aliento que recibió de Phil. Su tranquilidad le recordó que era natural encontrar un desafío en el trabajo y que la perseverancia era la clave, incluso cuando cada tarea se sentía desalentadora. A pesar de sus dificultades, Lindsay encontró consuelo en la presencia de Phil, sabiendo que él estaría a su lado en las buenas y en las malas. Su comprensión y paciencia le proporcionaron la fortaleza para navegar por las incertidumbres del lugar de trabajo, incluso cuando se sentía como una carga o cometía errores. Ante la adversidad, Lindsay se apoyó en Phil para recibir orientación y apoyo, agradecida por su inquebrantable compromiso con su relación. A pesar de sus miedos e inseguridades, encontró consuelo al saber que no estaba sola en su viaje hacia la superación personal y el crecimiento personal. El apoyo de Phil continuó siendo una luz guía para Lindsay, especialmente a medida que navegaba por las complejidades de su trabajo.
A diferencia de la presión para salir adelante que siempre había sentido, el consejo de Phil la alentó a encontrar un equilibrio y no esforzarse demasiado. Esta perspectiva le ofreció a Lindsay una nueva sensación de claridad, lo que le permitió abordar su trabajo con una actitud más mesurada y relajada. Su relación floreció a lo largo de los años, culminando en una boda espontánea 3 años después de la carrera de Lindsay. A pesar de la naturaleza vertiginosa de su decisión, ambos grupos de padres acogieron con alegría la noticia de su inminente nieto, lo que refleja el apoyo y la aceptación profundamente arraigados en sus familias. La inminente llegada de su hija, Ashley, trajo una oleada de emoción y preparación. Lindsay, ansiosa por abrazar la maternidad, organizó apresuradamente su boda antes de que su embarazo se volviera demasiado obvio. La ceremonia transcurrió sin problemas, y poco después, Ashley entró al mundo, cautivando a Phil con su inocencia y encanto, mientras se embarcaban juntos en el viaje de la paternidad. Lindsay se maravilló de la profundidad del afecto de Phil por su hija, presenciando de primera mano su inquebrantable devoción. A pesar de los desafíos que habían enfrentado, Lindsay encontró consuelo en el amor y la estabilidad que Phil le brindó, reafirmando su creencia en su vínculo duradero. A medida que Ashley crecía, la adoración de Phil por ella solo pareció profundizarse, manifestándose en su inquebrantable devoción e instintos protectores. Su participación proactiva en el cuidado de su hija le permitió a Lindsay volver a trabajar sin problemas después de su licencia de maternidad. Sin embargo, la tragedia golpeó cuando Ashley, de camino a casa después de dar clases particulares con amigos, se vio involucrada en un accidente devastador. A pesar de su precaución y adherencia a las señales de peatones, un conductor distraído no notó la luz verde, lo que provocó una colisión que dejó a Ashley en estado vegetativo. Si bien Lindsay albergaba sentimientos de resentimiento hacia las amigas que escaparon con heridas leves, reconoció la irracionalidad de sus emociones, reconociendo que el destino de Ashley era una cuestión de azar en lugar de culpa. Abrumada por el dolor y la desesperación, Lindsay encontró consuelo al permanecer al lado de Ashley, su presencia una fuente de consuelo en medio del caos. Bill, sintiendo su frágil estado mental, asumió la responsabilidad de manejar las secuelas del accidente, desde los procedimientos legales hasta la atención médica, lo que le permitió a Lindsay concentrarse en apoyar a su hija. Mientras lidiaban con la enormidad de la situación, Lindsay se apoyó en Phil para obtener fuerza y estabilidad, agradecida por su apoyo inquebrantable durante su hora más oscura. Juntos, navegaron por las complejidades de la condición de Ashley, unidos en su determinación de brindarle la mejor atención y apoyo posibles. A medida que el peso de la condición de su hija se apoderaba de ellos, Lindsay no pudo evitar sentirse culpable por depender tanto del apoyo de Phil. La carga de su situación pesaba mucho sobre ambos, exacerbando la sensación de impotencia de Lindsay y acercándola al borde de un colapso mental. A pesar de la compensación económica que recibieron por los daños de Ashley, Lindsay no pudo evitar la sensación de vacío que acompañaba a la vista de la sustancial suma en su cuenta bancaria. Si bien el dinero alivió las preocupaciones inmediatas sobre los gastos de manutención y las facturas médicas de Ashley, también sirvió como un duro recordatorio del futuro incierto que enfrentaban. Phil se hizo cargo de administrar los aspectos prácticos del cuidado de su hija, asegurándole a Lindsay que él se encargaría del papeleo y las tareas administrativas mientras ella continuaba brindando consuelo y compañía a Ashley. Sin embargo, las aprensiones de Lindsay persistieron, atormentadas por la constatación de que sus recursos financieros eventualmente podrían agotarse, dejándolas incapaces de pagar los gastos médicos continuos de Ashley. A pesar de los intentos de Phil de mantener una sensación de optimismo, Lindsay no pudo sacudirse la sombría realidad de su situación. La perspectiva de pasar años al lado de Ashley, sin saber si alguna vez se recuperaría, pesaba mucho en su corazón. A medida que navegaban juntos por este desafiante viaje, Lindsay se encontró cada vez más dependiente de la fuerza y estabilidad de Phil, agradecida por su apoyo inquebrantable durante sus momentos más oscuros. A pesar de sus miedos e incertidumbres, se aferró a la esperanza de que su amor y perseverancia finalmente lo sacarían adelante. Cuando Lindsay tomó la difícil decisión de dejar su trabajo y convertirse en cuidadora a tiempo completo de su hija, Ashley, las tensiones comenzaron a hervir a fuego lento entre ella y Phil.
A pesar de su dedicación al cuidado de Ashley, Lindsay se sintió abrumada por las demandas emocionales y prácticas de su nuevo rol, lo que llevó a una creciente sensación de resentimiento hacia Phil. Inicialmente, Phil hacía visitas regulares al hospital después del trabajo, pero a medida que pasaba el tiempo, su asistencia se volvía menos frecuente. Lindsay interpretó esto como una falta de preocupación por el bienestar de Ashley, alimentando su frustración y decepción. Un año después del accidente, las emociones reprimidas de Lindsay alcanzaron un punto de ebullición, y ella confrontó a Phil por su negligencia percibida y sus hábitos de llegar tarde a casa oliendo a alcohol. A su vez, Phil expresó sus propias quejas, señalando el estado de desorden en su hogar y los desafíos que enfrentó al manejar sin el apoyo de Lindsay. Su intercambio de frustraciones sirvió como una llamada de atención para ambos, lo que provocó que se dieran cuenta de la tensión que la condición de su hija había puesto en su relación. Lindsay reconoció sus propias deficiencias y se disculpó por agobiar injustamente a Phil, mientras que Phil reconoció la necesidad de priorizar el cuidado de Ashley y hacer más esfuerzos para apoyar a Lindsay. A raíz de su acalorado intercambio, resolvieron trabajar juntos para superar sus desafíos y brindar la mejor atención posible a Ashley. Bill se comprometió a aumentar sus visitas al hospital, mientras que Lindsay asumió una mayor responsabilidad por el hogar e incluso comenzó a trabajar a tiempo parcial para aliviar parte de la tensión financiera. Sin embargo, navegar por las complejidades de la atención médica de Ashley resultó abrumador para Lindsay, quien se sintió abrumada por su falta de familiaridad con el sistema. A pesar de sus mejores intenciones, finalmente cedió a la experiencia de Phil en el manejo de estos asuntos, confiando en su capacidad para abogar por las necesidades de su hija. A medida que se intensificaban las tensiones de sus circunstancias, Lindsay notó que surgía un patrón preocupante en el comportamiento de Phil. Sus visitas al hospital se volvieron cada vez más esporádicas y sus tardíos regresos a casa a menudo iban acompañados del olor a alcohol. Si bien Lindsay se sintió tentada a confrontarlo por sus acciones, reconoció la complejidad de sus luchas y el costo que su situación estaba cobrando en su bienestar mental. Basándose en sus propias experiencias con los cambios de humor, Lindsay empatizó con los desafíos de Phil y esperaba que eventualmente reanudara sus visitas regulares al hospital. Sin embargo, también reconoció la importancia de mantener la vigilancia y asegurarse de que las fluctuaciones de Phil no comprometieran el cuidado de su hija ni su propio bienestar. En un esfuerzo por mantener la estabilidad en medio de la incertidumbre, Lindsay asumió un papel más activo tanto en el cuidado de Ashley como en sus responsabilidades domésticas. A pesar de su tendencia a esforzarse demasiado, reconoció la necesidad de priorizar el autocuidado y evitar el esfuerzo excesivo para no enfermarse. Un intercambio sincero entre Lindsay y Phil provocó un reconocimiento mutuo de sus respectivas fallas y un compromiso renovado de apoyarse mutuamente. Bill se comprometió a reanudar las visitas regulares al hospital, mientras que Lindsay enfatizó la importancia del descanso y el equilibrio en sus vidas. Mientras navegaban por los desafíos de la recuperación continua de su hija, Lindsay y Phil encontraron consuelo en su compromiso compartido con el bienestar de Ashley. Con Phil cumpliendo su promesa de visitar el hospital todos los fines de semana, se consolaron con las pequeñas victorias y mantuvieron la esperanza de días más brillantes por delante. Mientras Phil dedicaba sus fines de semana a visitar a Ashley en el hospital, Lindsay aprovechó la oportunidad para descansar y recargar energías en casa. A pesar de la apariencia de ocio, su compromiso con el cuidado a largo plazo de Ashley se mantuvo inquebrantable, subrayado por el reconocimiento de que su tratamiento constituyó una batalla prolongada y ardua. En el transcurso de 3 años, Lindsay observó sutiles mejoras en la condición de Ashley, ofreciendo destellos de esperanza en medio de los desafíos que enfrentaron. Animada por estos signos de progreso, Lindsay apreciaba los momentos que pasaba con Ashley, saboreando el simple placer de un paseo por el patio del hospital, acompañadas por un enfermero. Las salidas de Ashley simbolizaron pequeñas victorias en su viaje hacia la recuperación. Si bien sus expresiones permanecieron limitadas, Lindsay encontró consuelo en señales sutiles que insinuaban la mejora de la condición de su hija, desde leves sonrisas hasta parpadeos receptivos durante sus interacciones.
Desarrollos recientes, como la capacidad de Ashley de comer pequeñas cantidades de alimentos pastosos y su mayor capacidad de respuesta durante el entrenamiento para tragar, llenaron a Lindsay de renovada esperanza y anticipación. Aunque la sonda de alimentación siguió siendo su principal fuente de nutrición, estos hitos representaron un progreso significativo en la rehabilitación de Ashley. Al regresar a la habitación del hospital después de su caminata, Lindsay se encontró con una enfermera, quien le llamó la atención sobre un descuido en el pago de la factura del hospital de ese mes. Reconociendo que el lapso probablemente se debió a la apretada agenda de Phil, Lindsay resolvió abordar el problema con prontitud, reafirmando su compromiso de garantizar que Ashley recibiera la mejor atención posible. Descubrir el agotamiento significativo de los fondos de su hija y la evidencia de que Phil frecuentaba lugares de entretenimiento para adultos dejó a Lindsay conmocionada e incrédula. La constatación de que Phil había estado desperdiciando los recursos de su hija en tales indulgencias alimentó una mezcla de ira, traición y profunda decepción. Incapaz de comprender el alcance de las acciones de Phil, Lindsay lidió con emociones conflictivas, dividida entre su deseo de confrontarlo y su aprensión por las posibles consecuencias de su confrontación. Si bien parte de ella anhelaba establecer la ley y exigir responsabilidad, reconoció la complejidad de su situación y la necesidad de un enfoque mesurado. Mientras esperaba el regreso de Phil de su viaje de negocios, Lindsay luchó por contener sus emociones, lidiando con el peso de su traición y las implicaciones que tenía para el futuro de su hija. La idea de enfrentarse a él la llenó de pavor, pero sabía que no podía hacer la vista gorda ante sus acciones. Cuando Phil finalmente llegó a casa, Lindsay reunió el coraje para abordar el problema de frente, confrontándolo con la evidencia de su mala conducta y el impacto que tuvo en los fondos de su hija. La actitud defensiva inicial de Phil dio paso a una admisión renuente de culpa, ya que reconoció el estrés y la agitación emocional que había experimentado después del accidente de Ashley. A pesar de los intentos de Phil de justificar sus acciones, Lindsay se mantuvo firme en su resolución, sin estar dispuesta a aceptar sus excusas o perdonar su traición. El abuso de confianza fue profundo, agravado por la constatación de que su hija había sufrido como resultado de su imprudencia. A raíz de su enfrentamiento, Lindsay lidió con una profunda sensación de desilusión, insegura de cómo reconciliar al hombre que creía conocer con la realidad de sus acciones. Mientras contemplaba su futuro incierto, prometió priorizar el bienestar de Ashley por encima de todo, decidida a proteger a su hija de más daños. A medida que pasaba el tiempo, las secuelas de la mala gestión financiera de Phil ensombrecieron su relación, dejando a Lindsay lidiando con sentimientos de traición y desconfianza. Si bien inicialmente contempló el divorcio como respuesta a sus acciones, Lindsay se encontró dividida entre su enojo y su comprensión de los factores subyacentes que contribuyen al comportamiento de Phil. Reconociendo el costo que sus propias luchas de salud mental habían tenido en su relación, Lindsay dudó en desatar toda su furia contra Phil, optando en cambio por un compromiso que le permitiera mantener el control sobre las finanzas de Ashley y al mismo tiempo brindarle a Phil la oportunidad de redención. A pesar de su acuerdo, Lindsay se mantuvo alerta, decidida a evitar un mayor uso indebido de los fondos de su hija. Con Lindsay ahora supervisando la contabilidad bancaria de Ashley e imponiendo límites estrictos a los gastos de Phil, el riesgo de recurrencia parecía minimizado, aunque no completamente eliminado. Mientras navegaban por los desafíos de la atención continua de su hija, Lindsay mantuvo su trabajo a tiempo parcial mientras aseguraba visitas regulares a Ashley en el hospital. Sin embargo, un descubrimiento preocupante durante una de sus interacciones rutinarias con Ashley pronto rompería la frágil apariencia de estabilidad que habían logrado establecer. La impactante revelación del embarazo de su hija mientras estaba en estado vegetativo encendió una tormenta de emociones tanto para Lindsay como para Phil. La reacción inmediata de Phil fue de ira ardiente, dirigida tanto al personal del hospital como a la percepción de falta de medidas de seguridad implementadas. Aunque Lindsay compartió su frustración, reconoció la necesidad de un enfoque más mesurado para abordar la situación, interviniendo para sofocar la creciente diatriba de Phil. Lindsay mantuvo un comportamiento sensato mientras se relacionaba con el doctor. Instando a aclarar la respuesta del hospital y la participación de las fuerzas del orden, Lindsay buscó pasos concretos para abordar la gravedad de la situación.
Al preguntar sobre la presencia de cámaras de vigilancia en la habitación de su hija, Lindsay buscó tranquilidad con respecto al alcance de los protocolos de monitoreo y seguridad implementados. Sin embargo, las limitaciones del sistema de vigilancia, en particular su incapacidad para proporcionar monitoreo en tiempo real, subrayaron los desafíos que enfrentaron para descubrir la verdad. A pesar de su frustración con la respuesta del hospital, Lindsay permaneció serena, entendiendo que los arrebatos de ira no producirían el resultado deseado. Silenciando el creciente tono de confrontación de Phil con una mirada severa, enfatizó la importancia de mantener un diálogo constructivo con el personal médico. Mientras navegaban por las complejidades del caso de su hija, Lindsay y Phil lidiaron con una sensación de impotencia ante una violación tan grave. Sin embargo, en medio de la agitación, Lindsay se mantuvo firme en su determinación de buscar justicia para su hija, atemperada por una comprensión pragmática de los desafíos que se avecinan. Como las esperanzas de Lindsay de una rápida resolución del caso de su hija se basaban en la posibilidad de descubrir al perpetrador a través de imágenes de vigilancia, el escepticismo de Phil arrojó una sombra de duda sobre sus esfuerzos. A pesar de la insistencia de Lindsay en la importancia de revisar las imágenes de la cámara, Phil se mantuvo firme en su creencia de que daría pocos o ningún resultado. Su pesimismo amortiguó el alivio inicial de Lindsay, lo que la llevó a reconsiderar la practicidad de seguir adelante con esta vía. El recordatorio de Phil del trauma potencial de presenciar la terrible experiencia de su hija frente a la cámara sirvió como una verificación de la realidad aleccionadora, complicando aún más su proceso de toma de decisiones. Ante la renuencia de Phil, Lindsay accedió a su sugerencia de dejar el asunto en manos de la policía y el hospital. Reconociendo la necesidad de un enfoque unificado, acordaron dejar que las autoridades se encargaran de la investigación y abogaron por una respuesta exhaustiva del hospital. Cuando regresaron a la habitación del hospital de su hija, Lindsay no pudo evitar la inquietud provocada por el comportamiento agresivo de Phil durante sus interacciones con el personal médico. Su incesante búsqueda de respuestas y demandas de rendición de cuentas insinuaba una capa más profunda de frustración y determinación. Sintiéndose aprensiva pero obligada a enfrentar el problema de frente, Lindsay abordó tentativamente el tema con Phil, con la esperanza de comprender mejor sus motivaciones e intenciones para seguir adelante. Cuando los comentarios insensibles de Phil sobre la explotación del hospital para obtener ganancias financieras resonaron en la mente de Lindsay, su confianza en él se hizo añicos como un vidrio frágil. La cruda comprensión de que la codicia había contaminado su mentalidad, lo que lo llevó a ver la tragedia de su hija como una oportunidad para beneficio personal, llenó a Lindsay de una profunda sensación de desilusión. Mientras se robaba un momento del trabajo para buscar consuelo al lado de su hija, Lindsay no pudo evitar la sensación de inquietud que se apoderaba de ella. El comportamiento de Phil, una vez tranquilizador y confiable, ahora parecía envuelto en engaño e interés propio. Al observar los movimientos clandestinos de Phil hacia un lugar apartado detrás del edificio, las sospechas de Lindsay alcanzaron su punto máximo. Sus acciones, aparentemente inocentes a primera vista, ahora adquirieron un tono siniestro cuando ella cuestionó sus motivos e intenciones. Con una sensación de urgencia royéndola, Lindsay siguió a Phil, con el corazón lleno de temor e incertidumbre. A medida que se aventuraba más en las sombras de la duda y la sospecha, Lindsay se preparó para la inquietante verdad que la esperaba. Cuando Lindsay se acercó a Phil y al enfermero, su corazón latía con una mezcla de pavor y furia. La conversación que escuchó confirmó sus peores sospechas. La enfermera, en quien habían confiado para cuidar a Ashley, era la autora del atroz acto que la había llevado al embarazo. En ese momento, las emociones de Lindsay se convirtieron en pura ira, alimentadas por la traición y la violación de la confianza. Con gran pesar, Lindsay relató la terrible experiencia de su hija sometida a un aborto, un procedimiento necesario pero traumático luego de la revelación de las despreciables acciones de la enfermera. A pesar del éxito de la cirugía, las cicatrices dejadas por la traición de la enfermera fueron profundas, ensombreciendo la frágil sensación de seguridad de su familia. El descubrimiento de que las imágenes de vigilancia del hospital no mostraban signos de manipulación o actividad sospechosa solo se sumó al desconcierto de Lindsay.
Parecía como si Ashley hubiera sido violada por una fuerza invisible, dejándolos lidiando con la siniestra realidad de la situación. Mientras Phil comentaba cruelmente sobre la posible compensación financiera que podrían recibir del hospital, Lindsay retrocedió ante su insensibilidad. Si bien Phil parecía ver el arresto del perpetrador como el final de la terrible experiencia, Lindsay sabía que el camino hacia la justicia estaba lejos de terminar. Su tranquilidad destrozada por la inesperada llegada de un oficial de policía a su puerta, se confirmaron las sospechas de Lindsay sobre la participación de Phil en el contacto con las autoridades. Con una sensación de traición pesando fuertemente en su corazón, Lindsay se enfrentó a Phil, exigiendo respuestas a las preguntas que ahora se cernían siniestramente sobre su relación fracturada. Después de descubrir el embarazo de su hija, escuchó una conversación entre Phil y una enfermera, revelando su participación en la perturbadora experiencia. Conmocionada por la revelación, se enfrentó a Phil, cuestionando sus acciones y sus consecuencias. Los intentos iniciales de Phil de desviar la culpa hacia ella fueron recibidos con desdén, mientras lidiaba con la traición y las implicaciones que tenía para su familia. Sintiendo una oleada de disgusto, tomó el asunto en sus propias manos, grabó su conversación y entregó rápidamente las pruebas a las autoridades. La investigación posterior descubrió el alcance total de la participación de la enfermera y Phil, lo que llevó a sus arrestos y procedimientos legales. A pesar de las negativas iniciales, la enfermera finalmente confesó, implicando a Phil en el proceso. Cuando Phil fue puesto bajo custodia, ella sintió una mezcla de alivio y tristeza, al darse cuenta de que su matrimonio había llegado a su punto de ruptura. Con el peso de las continuas necesidades médicas de su hija presionando sobre sus hombros, tomó la difícil decisión de divorciarse de Phil, decidida a proteger el bienestar financiero de su hija. Al regresar a la casa de sus padres con su hija, buscó consuelo y apoyo en un entorno familiar. Con la ayuda de sus padres, se embarcó en una nueva búsqueda de trabajo, ansiosa por contribuir al cuidado de su hija y proveer para el futuro de su familia. Aunque el camino por delante era incierto, ella se mantuvo firme en su determinación de apoyar a su hija a través de los desafíos que se avecinaban.